Buenos días, estimados estudiantes de primer año de la asignatura Desarrollo Socioeconómico y Político del Sistema Internacional. En este video vamos a introducir la segunda parte de la unidad 4, porque desde el punto de vista metodológico me pareció que era más conveniente dividir esta unidad 4 en dos cuerpos de trabajo, tanto desde el punto de vista del PowerPoint como desde el punto de vista de los videos y otros recursos que acompañan. Esta segunda parte de la unidad 4 se centra en Inglaterra. Si tuviéramos que elegir un actor que domina todos los ámbitos de preocupación del sistema internacional, del desarrollo del sistema mundial, pues Inglaterra los concentra como ninguna otra potencia en la historia de la humanidad. Paul Kennedy, en el libro que ustedes tienen en la bibliografía, Auge y Caída de las Grandes Potencias, señala que en la historia parece ocurrir una estrecha articulación entre riqueza y poder militar. Él argumenta que el poder militar sirve para engrandecer el poder económico y el poder económico sirve para hacer más grande el poder militar. Dos ejemplos uno podría tener para acompañar esta afirmación. Por una parte, Holanda, que a pesar de tener riqueza y haber sido la primera hegemonía económica del sistema internacional europeo, no pudo mantener esa hegemonía porque no contaba con el poder militar. Y entonces Gran Bretaña, que es el mejor ejemplo de articulación entre ambos recursos, pasa a dominar, a controlar esa hegemonía económica a la que le agrega la hegemonía militar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Inglaterra logra este desafío de articular eficientemente el poder económico y el poder militar? ¿Y por qué España no lo logró? ¿Por qué España, teniendo el poder militar más fenomenal desde la época del Imperio Romano y tener a disposición unas 400 toneladas de oro y miles de toneladas de plata sacadas de América, no logró transformarse en una primera potencia europea o en una primera potencia mundial, que para la época significaban lo mismo? Entonces debemos cuestionarnos sobre las razones por las que España no logró, no alcanzó ese lugar preponderante y Gran Bretaña sí. La respuesta que nos sirve para entender algunas claves del desarrollo de los países está en, por lo menos, pueden haber otros que ustedes mismos descubrirán a través de la bibliografía, las lecturas, en fin, pero yo voy a señalarles 5. En primer lugar, la capacidad y la mentalidad de las élites gobernantes. En segundo lugar, la formación e inteligencia de las clases dirigentes en los distintos sectores de la sociedad. En tercer lugar, el quehacer de la aristocracia, es decir, cómo la aristocracia considera que debe comportarse respecto del trabajo. Y aquí ya comenzamos a advertir las diferencias. En primer lugar, la capacidad y la mentalidad de los dirigentes, contraponiendo las clases dirigentes españolas e inglesas, la formación de esas clases, la formación de las élites gobernantes. Y llegamos a este tercer punto entonces, el quehacer de la aristocracia. ¿Cómo deben comportarse las aristocracias respecto del trabajo? En España, la aristocracia fue zángana. En Inglaterra, la aristocracia fue burguesa, es decir, la aristocracia se involucró en los negocios, en la generación de riqueza. El cuarto elemento es la importancia de la religión en la sociedad.
El protestantismo consideró siempre que el trabajo y la acumulación de capital o la acumulación de riqueza, producto de ese trabajo, era agradable a los ojos de Dios. En cambio, el catolicismo de los nobles y de los nobles españoles consideró que el trabajo era una actividad servil. Y esta es parte entonces de la explicación para entender por qué Inglaterra alcanzó ese lugar de primacía en un momento tan temprano como fines del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Otras razones están en la libertad o en la apertura al conocimiento científico, el desarrollo de las universidades y la valoración de la cultura. El tránsito del primero al segundo orden económico internacional está marcado por la transición del mercantilismo al capitalismo y por el tránsito de la manufactura a la industria. Gran Bretaña es la industria y es sobre la industria que se construye el pilar del segundo orden económico internacional. Clase dirigente excepcional, óptima ubicación geográfica cuyo aislamiento la protegió de las invasiones, el dominio de los mares y la revolución industrial le dieron a Inglaterra el imperio y la dominación sobre el sistema económico y político internacional. La mentalidad juega un papel clave. Mientras potencias como Francia, Austria y la misma España no se lanzaron a fases superiores del mercantilismo y no pasaron al capitalismo, con el fin de evitar el surgimiento de una nueva clase social, muy conflictiva por cierto, porque tenía conciencia de la riqueza que generaba con su trabajo, como eran los obreros. A diferencia, Inglaterra no tuvo temor y su sistema político fue capaz de incorporar a esos obreros, cooptarlos, si ustedes quieren, y transformarlos de revolucionarios a reformistas. Una vez alcanzada la supremacía, Inglaterra le impuso al mundo los primeros regímenes internacionales, libre cambio y patrón oro. Hasta entonces, ningún poder estatal le había impuesto al mundo, a ese mundo que no le era subordinado políticamente, pero que podía serle subordinado o subyugado económicamente, ningún poder le había impuesto regulaciones que condicionaran el manejo de su comercio exterior y sus respectivos sistemas financieros. Los regímenes internacionales que tenemos hoy derivan de los acuerdos negociados acerca del final de la Segunda Guerra Mundial, como la Organización Mundial de Comercio, que es heredera del GATT, que sí fue negociado con posterioridad al término de la guerra, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos regímenes internacionales fueron levantados por la hegemonía norteamericana con el apoyo de Gran Bretaña sobre la base de los regímenes del siglo XIX formulados e impuestos por la hegemonía británica. Es decir, lo que se construyó en el orden de posguerra durante el siglo XX, que se proyecta hacia el siglo XXI, es lo que se levantó sobre las bases de aquello que dejó establecida la hegemonía británica en el siglo XIX.